Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En la actualidad, la piedra angular del orden jurídico de prácticamente todos los países del mundo reside en el derecho constitucional. Pero el derecho constitucional realmente es el final del camino de otros dos grandes procesos históricos: la Revolución Francesa, el ideario de la Revolución Francesa, y la aparición de la Constitución de los Estados Unidos, que por primera vez le da estructura jurídica al fenómeno del Estado moderno. Durante el siglo XIX, los movimientos constitucionalistas se vieron grandemente influidos por el movimiento del positivismo, y durante el siglo XX realmente las ideas gravitaron principalmente en dos importantes filósofos germánicos. Me refiero a Carl Schmitt, alemán, y a Hans Kelsen, austriaco. Pero, ¿en qué consistía la diferente visión de estos dos grandes filósofos del derecho y cómo se ha proyectado esta visión en las constituciones del siglo XXI y en las discusiones constitucionales que realmente habrá durante este siglo? Y para conversar sobre este tema, he invitado a un muy buen amigo, a un compañero de la juventud. Me refiero al maestro Rogelio Salazar. Rogelio es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos en Guatemala, en más de un sentido mi segunda patria, y posteriormente hizo una maestría en Historia del Pensamiento Ibérico en la Universidad de Andalucía, en Sevilla, España. Además de su labor intelectual, Rogelio ha incursionado en el mundo de la literatura. Con frecuencia es crítico y comentarista de obras literarias, pero también de obras musicales y de ópera en importantes periódicos guatemaltecos, y recibió el premio Mariano Monforte Toledo, un premio de gran prestigio centroamericano, por una obra que él escribió sobre el filósofo alemán Nietzsche, pero con un enfoque muy particular, porque toda la obra está escrita usando el género epistolar. Son cartas que Nietzsche escribe principalmente a su madre. Rogelio es profesor de filosofía, de ética y de lógica, las tres ramas clásicas de la filosofía, y además de esto ha escrito recientemente un libro muy importante, en mi opinión, que se llama ¿Es posible la ética? Desafortunadamente, este libro solamente circula en Guatemala. Fue publicado por la editorial Óscar de León Palacios, pero para el que le interese, quizás sea posible encontrar
esto en la librería más importante del mundo. Me refiero a Amazon. Quizá en Amazon sea posible encontrar un ejemplar no solamente de esta obra reciente sobre ética, sino también la obra sobre Nietzsche, si no es que yo compré el último ejemplar disponible hace unos meses. Rogelio, esta temática, la controversia Carl Schmitt contra Hans Kelsen, parece muy importante. Ambos filósofos importantísimos en el mundo del derecho, pero con dos visiones del Estado y del constitucionalismo, yo diría en más de un sentido radicalmente opuestas. Así es, Carlos. En primer lugar, siempre mostrar mi agradecimiento para contigo por abrir la puerta de tu foro, de tu canal, y en la medida en la que esta es la segunda vez que me convocas para charlar contigo. Pero no la última, Rogelio. En esta plataforma. Ojalá. La primera vez, no sé, a mí me quedó un poco la sensación de como de alguna inquietud, en la medida en la que el tema fue el pensamiento crítico, ¿te recuerdas? Y sí, claro. revisamos esa acepción, digamos, que se usa y que a veces me da a mí la impresión de que se usa sin una clara orientación. Y un poco para aclarar esa orientación, hablamos de la crítica en un sentido kantiano y de la crítica en un sentido hegeliano. Yo diría que cuando se habla de pensamiento crítico, se alude a uno de estos dos grandes sistemas filosóficos que de alguna manera podríamos decir, para que tal vez las cosas resulten más comprensivas, tienen que ver lo kantiano con la ilustración y lo hegeliano con el romanticismo. Digamos, por decirlo de una manera sencilla, el romanticismo puede entenderse como una reacción en contra de la ilustración. De manera que podríamos entender que Hegel reacciona en contra del idealismo trascendental kantiano con su idealismo absoluto. Pero digamos que esto es algo de lo que sencillamente hago un recuerdo, porque de eso fue de lo que hablamos la vez anterior. Hoy lo que me interesa es que tratemos de establecer la herencia, digamos, que recibe Kelsen como un pensador neokantiano, digamos, y la herencia que recibe Schmitt como un pensador hegeliano. De manera que, siendo, como lo dijiste en la introducción, dos filósofos del derecho, dos pensadores que se plantearon el tema del Estado y la Constitución, uno, digamos, lo hace siguiendo las pautas del pensamiento kantiano, del sistema crítico kantiano, y otro lo hace siguiendo un poco las pautas románticas del romanticismo y de la visión que Hegel tenía del derecho. Digamos, fundamentalmente eso es lo que de alguna manera me interesa a mí tratar de dejar claro, en la medida en la que eso significaría buscar una coherencia con nuestra charla anterior. Claro. En primer lugar, digamos, me gustaría hablar o recordar un personaje cuya sombra, digamos, matiza
toda esta discusión, y es la sombra de Napoleón Bonaparte. Es decir, Napoleón Bonaparte como una figura trascendental para la política desde comienzos del siglo XIX hasta la fecha. Basta, creo yo, que nosotros como latinoamericanos veamos la época en que nuestras repúblicas obtienen su independencia de España, ¿no es cierto? Es decir, entre 1810 y 1820 se independizan de España los estados latinoamericanos porque Napoleón había conquistado España, había derrocado a Fernando VII, y a los españoles seguramente les interesaba más recuperar aquello que mantener todo esto. Podríamos nosotros entender que las guerras napoleónicas, podríamos nosotros entender que la influencia de Napoleón nos alcanza hasta nosotros y nos alcanza de una forma radical. Por un lado. Por otro lado, Bonaparte creo yo que es un personaje que nosotros podemos ver desde, digamos, el lado de la política liberal entendiendo como alguien que lleva los postulados de la Revolución Francesa, como lo acabas de decir, a muchas regiones de Europa. Es decir, él prácticamente a toda Europa. Sí, él lo que quiere es derrocar imperios e imponer la visión liberal del liberalismo francés en Europa. Y por supuesto que eso tiene reacciones muy fuertes durante todo el siglo XIX, pero a la vez, digamos que es un liberal, a la vez es alguien que funda un imperio. Es decir, que es un personaje contradictorio, es un personaje muy contradictorio. Y cómo un liberal se concibe a sí mismo como un emperador y como fundador de un imperio. Yo creo que él, de alguna forma, encierra en sí mismo las dos vertientes, tanto la que defiende alguien como Carl Schmitt, como también la que de alguna manera defiende Hans Kelsen. Por supuesto que esto se ha dicho con las reservas, ¿no? Y en la medida en la que Bonaparte es un personaje único en la historia. Valdría la pena, ya que tu referencia a la literatura y a mi gusto por la literatura me da permiso para hacerlo. Me gustaría recordar, digamos, el personaje típico de la novela decimonónica. Digamos, pensemos posiblemente en los personajes típicos de las novelas de Dickens, por ejemplo. Es decir, sí, claro. un hombre que ya no tiene un lugar por ser quien es, por haber nacido donde ha nacido, sino que tiene que hacerse un lugar en el mundo. Digamos que el mundo que funda, digamos, el Estado moderno, el liberalismo moderno, es un mundo en donde todos, de alguna manera, ¿no? En teoría, por lo menos, somos libres e iguales. Y eso posiblemente lleva algún veneno escondido, porque en el antiguo régimen, como lo llamaban los franceses, ¿no? Si nacías noble, pues no importaba que fueras el más idiota de los hombres, que siempre ibas a estar bien porque eras noble y habías nacido noble, ¿no es cierto? Mientras que si nacías siervo, no importaba que fueras el más inteligente de los hombres porque tampoco ibas a pasar de siervo, ¿no? Es decir, diferencias muy marcadas desde el origen y el nacimiento. Y casi un sistema de castas. Un sistema de castas, un sistema medieval, pero digamos que la fundación del Estado moderno le da al hombre la posibilidad de hacerse un lugar en el mundo. Y el mejor ejemplo de esto, yo diría,
para los novelistas del siglo XIX, sobre todo los franceses, ¿no? Es Bonaparte, porque Bonaparte no era ni siquiera francés, ¿no? Es decir, Bonaparte Sí, era corso, ¿verdad? es un corso cuyo abuelo, digamos, luchó contra los franceses en la época en la que Luis XIV compró esa isla, porque él se sentía más italiano seguramente que francés. Cuando Napoleón llega a la escuela militar de París, llega hablando el francés mal, porque lo habla con acento italiano, porque la lengua de Córcega se debe parecer más al italiano que al francés, y sin embargo, llega a ser emperador. Llega a ser el hombre más importante de la historia francesa, moderna por lo menos, y eso lo convierte en un modelo liberal, ¿no? En el modelo del hombre moderno. Pienso sobre todo en las novelas de Stendhal, en esa novela tan famosa que se llama Rojo y Negro, ¿verdad? Sí, claro. En donde el personaje, digamos, es alguien que está calcado, digamos, sobre la figura de Bonaparte. La otra novela tan famosa que escribe Stendhal, que es La Cartuja de Parma, Fabricio del Dongo, digamos, es otro personaje calcado también sobre la figura del general Bonaparte. Tal debe haberle prendido veladoras todas las noches a Bonaparte y era su gran admirador, ¿no? Y en novelas de Balzac, en novelas de Dickens, en toda, digamos, la novelística clásica del siglo XIX, yo creo que la figura de Bonaparte es una figura muy presente, muy presente. Por esto, ¿no? Entonces, a mí me interesa. Bueno, perdóname que te diga, pero inclusive la presencia de Bonaparte trasciende al derecho y trasciende curiosamente a la música. Te acordarás que la Heroica originalmente iba a estar dedicada a Napoleón, pero cuando Beethoven se entera que viene invadiendo Austria, le tacha y le pone Sinfonía Heroica. Y bueno, otra gran obra, la 1812, está basada en la gesta napoleónica, ¿verdad? En la invasión a Rusia. De hecho, yo creo que en la charla anterior que tuvimos, cuando hablábamos de Hegel y cuando recordábamos la fenomenología del espíritu de Hegel, que él está escribiendo en Jena, digamos, el prólogo de la fenomenología, cuando ya ha terminado el libro, se está peleando la batalla de Jena, en donde Napoleón vence a los alemanes, ¿no? Y Hegel pone por escrito: he visto al espíritu del mundo montado a caballo. Qué alegoría tan interesante, ¿verdad? Claro, es decir, Hegel era capaz de entender, ¿no?, que aunque estuviera conquistando Alemania, eso para Alemania podía traer cosas buenas, la modernización del territorio alemán, digamos, tan dividido y tan atrasado en comparación con la Francia de esa época. Pero, digamos, por eso era que me interesaba partir de la figura del general Bonaparte, y porque es una sombra que sobrevuela, digamos, todas estas discusiones. Después de que Bonaparte es derrotado en Waterloo en 1815, comienza toda una serie de restauraciones, es la palabra que usa la historia, ¿no? En donde muchos imperios que él ha derrotado y que él ha derrocado empiezan a restaurarse, ¿no? Los zares en Rusia, los Habsburgo en Viena, el imperio prusiano, de manera que la política del siglo XIX es una política entre el liberalismo y las restauraciones monárquicas. Yo creo
que esto finaliza 100 años después. Digamos, esto finaliza con la guerra del 1914 al 1918, con la Primera Guerra Mundial. Es decir, esa guerra finalmente es la que va a derrocar imperios tardíos, ¿no? El imperio prusiano, el imperio Habsburgo, el imperio, el imperio de los zares ruso y el imperio otomano en Turquía. Es decir, todos los imperios que persistían en Europa con la Primera Guerra Mundial se ven finalmente abolidos. De manera que lo que buscó Bonaparte realmente se obtuvo 100 años después. Sí, es que realmente la influencia de Napoleón Bonaparte en cierto sentido es como el ácido. Aunque desaparezca él físicamente, su influencia y su forma de trascender en prácticamente todos los ámbitos de la vida continúa y continúa surtiendo efecto. Sí, por supuesto. Digamos, en el ámbito español, que es tan particular, ¿no? Y todas estas guerras carlistas son las que pueden de alguna manera tener esos matices que finalmente también se resuelven hasta que la República, la Segunda República Española, digamos, es derrocada en el 36 por por Falange y por el fascismo español. Pero, digamos, me interesaba hablar de Bonaparte, un poco por lo que decía, ¿no? Porque es una sombra que sobrevuela sobre los últimos 200 años, sin duda. Eh, porque Schmidt y Kelsen son dos personajes que nacen en la década del 1880 al 1890. Kelsen es un poco más viejo. Kelsen nace al principio de esa década y Schmidt nace al final. Es decir, se deben haber llevado unos entre 7 o 8 años. Uno es, como lo dijiste en la introducción, uno es austriaco. Digamos, austriaco diríamos hoy, ¿no? Pero en realidad él nace dentro del Imperio Austrohúngaro. Del Imperio Austrohúngaro, claro. Sí, pero en Viena, él pues, nace, para entendernos, en la gran capital nace, cultural de Europa Central. claro, él nace en un territorio que ahora sería la República Checa, pero digamos que su capital, donde él estudia, donde él se forma, es en Viena, ¿verdad? Por eso es que, digamos, nosotros decimos ahora que es un austriaco. Schmidt es un alemán, es un alemán del sur, es un alemán católico. Nosotros, en la medida en la que somos abogados, y yo estimo que la mayor audiencia de tu canal es de abogados, seguramente tenemos mayor familiaridad con el nombre y con la figura de Kelsen, y no tanto con el nombre, la figura y el trabajo de Schmidt. Por varias razones, diría yo. Fundamentalmente porque él, digamos, ha sido más admitido, digamos, ha sido más difundido y a lo mejor más estudiado, más aceptado. Y Schmidt lo contrario, ¿no? Es decir, Schmidt fue un asesor del Partido Nacional Socialista, y en esa medida, cuando la guerra termina, él nunca más vuelve a dar clases. Sí, se contamina del nazismo, pero curiosamente Schmidt tiene seguidores en el Cono Sur, en donde curiosamente se exportaron, digamos, alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Schmidt tiene más seguidores de los que todos creemos. Lo que pasa es que la voz oficial del derecho, digamos, la voz oficial del derecho constitucional, la voz oficial del liberalismo, es el positivismo
de Kelsen, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se le reconozca, digamos, a Schmidt su gran talento, ¿no? No se le reconozca la profundidad y la No, el manera en la que gigante trabaja sus intelectual que argumentos. era, ¿verdad? Realmente sí lo era. Sí, y es un hombre que precisamente como hablábamos en alguna ocasión hace un momento, es un hombre cuya obra, diría yo, es más bien póstuma, ¿no? Y posiblemente ahora él tiene más influencia de la que la ha tenido. En, en las facultades de Derecho, digamos, en las escuelas de Derecho, tuvo más suerte que Kelsen, porque desde el principio Kelsen fue aceptado, fue profesor en Colonia, fue profesor en Berlín, fue profesor en Viena. Cuando la guerra termina, es profesor en Harvard, porque es de esos intelectuales germánicos que llega a los Estados Unidos Sí, claro. y al final de su vida eh, es profesor en Berkeley, en California. Sí, Es claro, decir, que claro, tuvo, claro. tuvo una carrera académica de primer orden, mientras que Schmidt le cuesta más hacerse un lugar en la academia desde el principio. Es por el conocimiento con algunos de los fundadores del movimiento nazi, que él llega a dar clases en Berlín, digamos en esa época, y después de la guerra, él no vuelve a dar clases nunca, porque es clara, digamos, su participación como ideólogo del partido nazi. Creo que es importante en la medida en la que nosotros, en la medida en la que nosotros hablamos castellano y tenemos esa herencia de la cultura española, decir que los lazos que Schmidt tenía con España eran muy profundos. Schmidt sabía español perfectamente. eh, Conocía muy bien la historia de España, del Imperio Español, digamos, en su versión de los Austrias españoles, de los Habsburgo españoles y de los Borbones españoles, de sus reformas eh, burocráticas, digamos, como los Borbones trataron de burocratizar el imperio durante todo el siglo XVIII. Schmidt también tuvo una hija y su hija se casó, me parece, con un profesor de Derecho Constitucional español, un tal Otero, de apellido Otero, que daba clases, no sé si en La Coruña o en algún otro lugar de Galicia, y, y Schmidt iba a España muy frecuentemente después de la guerra, y él seguramente creía o estaba convencido de que Hegel, durante todo el periodo franquista, vivía en España, ¿no? Es decir, él admiraba mucho el gobierno del caudillo Franco, admiraba mucho cómo Franco había neutralizado, digamos, toda esa efervescencia de los partidos políticos y, eh, digamos, es importante, creo yo, saber eso. Yo creo que es importante en la medida en la que tenemos esa herencia nosotros de España, saber eso respecto a la vida de Schmidt, ¿no? Eh, Sí, porque Schmidt, realmente habría que agregar que en su visión de la organización jurídica, Schmidt era totalitario. Le sí, gustaba por supuesto. el Estado totalitario y el control de la vida social por medio del Estado. Otra cosa importante, creo yo, que ya que estamos hablando un poco en torno a algunas pinceladas biográficas de los personajes, es importante decir
que cuando termina la Primera Guerra Mundial y se plantean los procesos de Nuremberg, digamos, en contra de los jerarcas nazis, a él lo acusan de nazi. Y en algún Sí, yo momento creo que hasta si me permites abrir un paréntesis, independientemente de lo que tengas que tratar ahorita, yo creo que uno de nuestros siguientes programas tendrá que ser sobre los juicios de los abogados, porque aquí está la efervescencia a nivel jurisdiccional de todos estos temas que estás conversando. Claro, claro, Carlos, con mucho gusto. Em, Hay un momento, digamos, en el que cuando es acusado Schmidt y es llamado a comparecer a los juicios de Nuremberg, él dice algo y él dice, eh, acusarme a mí sería como acusar a Rousseau por lo que hicieron Robespierre y los jacobinos. Es decir, acusarme a mí aquí sería como acusar a Rousseau por lo que hicieron los jacobinos franceses en la Revolución. Eh, Porque de alguna manera, digamos, yo entiendo que con la estatura intelectual que tenía Schmidt, se le daba muy bien eso de la ironía y del sarcasmo, ¿no? En algún momento, en algún periódico español, le preguntan también sobre su disputa, ¿no? Con Kelsen. Y él dice, yo nunca he tenido disputas con judíos, dice, ¿no? Porque Kelsen es judío también, ¿no? Sí, claro, Es decir, claro, pero así lacerante, ¿verdad? Una mordacidad tremenda. yo nunca he tenido discusiones con judíos, ¿verdad? Es decir, eh, de alguna manera no está diciendo que es un antisemita, de alguna manera no está diciendo que es que ha mantenido, digamos, grandes disputas con Kelsen, pero, digamos, también deja todo como una interpretación, ¿no? Pero justamente eso mancha su, su, digamos, su contribución al mundo de la filosofía, porque desafortunadamente no se ven objetivamente sus ideas, sino se ven a través de la crítica hacia el nazismo y hacia el totalitarismo fascista. Sí, así es. Eh, de manera que estas, digamos, pueden ser algunas de las señas de identidad, ¿no? De cada uno de estos personajes para tratar de acercarnos un poco a algunas cuestiones que tengan que ver con su vida, con su biografía. El marco, digamos, en donde se da realmente la discusión entre Schmidt y Kelsen es el marco de la República de Weimar. Es decir, para situarnos en fechas, digamos, es entre el 1919 y el 1933-32. Eh, eh, la República de Weimar, digamos, es eh, la organización que Alemania adopta después de la Primera Guerra Mundial. Es una organización política de una inspiración liberal, moderna, con una constitución que más diría yo, se parece a a algo hecho por Kelsen que a algo hecho por Schmidt. De manera que Kelsen es un defensor, digamos, de la República de Weimar y Kelsen es un crítico de la República de Weimar. Era difícil defender la República de Weimar porque la República de Weimar era una organización política débil y frágil, ¿no? Es decir, tuvieron muchas convulsiones políticas, tuvieron, qué sé yo, en los 12 o 13 años que duró, tuvieron unos otros como 12 o 13 gobiernos distintos. Entonces era una
organización endeble, frágil, inestable, que, digamos, para Kelsen resultaba difícil de defender y para Schmitt resultaba fácil de criticar. Hay que decir, ¿no? Hay que decir que la República de Weimar se llama así, no porque la capital haya estado en ese lugar, es decir, la capital siempre estuvo en Berlín, pero sí porque la organización y los primeros parlamentos partieron de esa ciudad, que es una ciudad de la Turingia alemana, del centro de Alemania. Weimar, digamos que para los alemanes tiene una connotación especial y, Sí, y, y claro. tiene una connotación especial porque ahí fue donde vivió Goethe y donde vivió Schiller y donde juntos ellos, digamos, cultivaron su amistad y donde hicieron muchas cosas de alguna manera, desde la Ilustración hasta el Romanticismo. Digamos que tanto Schiller como Goethe, sobre todo, son figuras literarias Sí, de una dimensión, cúspide del mundo alemán, ¿verdad? es decir, sí, decir Goethe Es decir, Cervantes, por decir. es por hacer una comparación. Además, digamos que esto era lo que un poco representaba Weimar para los alemanes. La ruina de la República de Weimar fue el surgimiento del movimiento nazi, ¿no? Es decir, es el tercer imperio, ¿no? El tercer Reich, que eso quiere decir en alemán, es el que echa por tierra, digamos, toda la, todo el andamiaje y todo lo que políticamente se había intentado construir y llevar adelante con la República de Weimar. Sí, es que Es una era un época. esfuerzo convulsionado realmente para iniciar el proceso de lo que finalmente sería la consolidación del Estado alemán. Era un mundo muy, muy revuelto, pero a la vez era un mundo muy fértil, digamos, porque Pues nada más artísticamente, imagínate los que estaban ahí, ¿verdad? ¿no? Y digamos en la arquitectura, en la música, en la filosofía, digamos, hay grandes personajes en el mundo germánico de esa época, ¿no? Es decir, Sí, Freud, claro. Wittgenstein, la fenomenología, es decir, es un periodo convulso, pero muy fértil, ¿no? De manera que el marco en el que se da la discusión entre estos dos personajes es ese escenario. Llegado a este punto, me gustaría tratar de decir de la manera más sencilla posible qué entendía Kant por el derecho y qué entendía Hegel por el derecho. Digamos, eh, Kant es un filósofo con todas las letras, ¿no? Es decir, es un filósofo importantísimo, es un filósofo que construye todo un sistema filosófico y digamos que dentro de ese sistema filosófico, el derecho para Kant es como él entiende el derecho como una limitación de la libertad individual ante la conveniencia de la libertad colectiva. Eh, ese es, esa es la concepción del derecho que tiene Kant. Por supuesto, esta es una concepción del derecho que él saca de su sistema filosófico. Y Sí, claro. hablar del sistema filosófico kantiano, pues es una cuestión eh, bastante complicada que a mí tal vez no me gustaría retomar aquí, sino que más bien retomar en algunos de los puntos eh, cuando estemos hablando un poco de la herencia kantiana en Kelsen. Y por el lado de Hegel, digamos que Hegel entendía el derecho de una manera muy distinta. Es decir, para Hegel el derecho es la objetivación del espíritu del mundo.
Es decir, La objetivación del espíritu, ¿qué? Perdóname. la objetivación del espíritu del mundo. Digamos, Claro. Hegel entendía que el espíritu, el Geist, digamos en alemán, es algo que se ha ido expresando a través de la historia de diversas formas. Han habido manifestaciones religiosas, épocas, digamos, en las que el hombre ha sido mayormente religioso y ha tenido una conciencia mítica o religiosa, porque el espíritu se manifestaba de esa manera en algunas épocas, ¿no? Es decir, podemos hablar del pueblo hebreo, podemos hablar de las religiones antiguas, podemos hablar de la mitología. Hay épocas en las que el espíritu se ha manifestado como arte, digamos, podemos entender tal vez como eso el Renacimiento italiano, algunos periodos en donde el arte haya tenido manifestaciones sobresalientes, pero llegado el mundo moderno, digamos, el Geist, el espíritu, de acuerdo con Hegel, se manifiesta como el Estado moderno. Es decir, así de importante era para Hegel el, 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 el Estado que surge, digamos, de movimientos como la Revolución Francesa o como la independencia norteamericana o como el parlamentarismo, las monarquías parlamentarias. Es decir, el Geist, el espíritu del mundo, se manifiesta como el Estado moderno, es decir, el derecho. Para Hegel, eso es el derecho, una manifestación del espíritu, de la historia, digamos, del espíritu del mundo, ¿no? Sí, muy consistente Luego, con el pensamiento alemán del siglo XIX y todos estos movimientos históricos que dominaron el siglo XIX en el ámbito jurídico, ¿verdad? El pandectismo, sobre todo. Jelinek y todo eso. Sí, claro. Por supuesto. Digamos que Kant debe haber muerto por ahí por el 1805, 1805, al comienzo del siglo XIX. Hegel murió en 1830, de manera que estos dos filósofos tienen seguidores durante todo el siglo XIX en Alemania. Hay toda una tradición neocantiana, hay toda una tradición hegeliana también, y eso que ahora nosotros en filosofía conocemos como el idealismo alemán, en realidad no es sino la herencia de todas estas discusiones en filosofía. Ahora, esto desemboca en la visión que tanto Kelsen como Schmidt tienen del Estado y la Constitución. Es decir, para, para Kelsen, digamos, la Constitución era algo que tenía una función, digamos, por decirlo tal vez de una manera sencilla, una función eh, organicista, ¿no? Es decir, y para Schmidt, la Constitución tenía una función más bien decisionista. Eh, la, digamos, ¿qué es una Constitución? Es decir, si la mayoría, o si yo y la mayoría de quienes nos van a ver aquí son abogados, todos tenemos una idea de qué es una Constitución, ¿no? Es decir, podemos decir un acto a través del cual se constituye y se crea algo, ¿no? Eh, la creación de algo, o podemos nosotros decir la organización de algo. Es decir, ¿qué es más importante en una constitución? ¿Crear un Estado? ¿Crear algo que no existía antes? ¿O más que eso es el darle una
función o el hacer de esto algo que funcione, quiero decir. Es decir, una expresión organicista o una expresión creadora. Se entiende, y yo creo que en esto podemos estar de acuerdo, quienes hemos estudiado en algún momento derecho constitucional, que una constitución surge cuando se reconoce en el ser humano algo que no puede dejar de cuidarse. Es decir, se reconoce que en el ser humano hay, por decirlo de alguna forma, dignidad. Y que esa dignidad del ser humano merece ser cuidada. El Estado se forma para que eso sea cuidado, para que eso sea respetado, para que eso no sea vulnerado de ninguna manera. Ahora, ¿eso es lo más importante? ¿O lo más importante es, a partir de eso, hacer algo que funcione? Es decir, una visión funcionalista, organicista de la Constitución, o una visión puramente creadora de la Constitución. Yo creo que Schmitt tiene una visión creadora de la Constitución. Es decir, para él la Constitución no importa si organiza mucho o si no organiza mucho, sino que lo más importante para Schmitt es que la Constitución cree algo que no existía, que la Constitución cuide algo que debe ser cuidado, que merece ser cuidado y que nunca debe ser vulnerado. Mientras que para que la Constitución tiene una visión más bien sistemática, digamos, tal vez esa sea una mejor palabra, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un sistema, ¿de qué estamos hablando? De algo que funciona, ¿no es cierto? De algo que al estar compuesto de partes, cada parte debe tener una función para que el todo funcione. Es decir, el Estado, de alguna manera, es eso, ¿no es cierto? El Estado tiene 3 organismos, el Estado es ejecutivo, legislativo, judicial, y si una de esas partes no funciona, pues el sistema falla, ¿no? Por eso es que la visión de Schmitt es una visión decisionista, ¿no? Y la visión de Kelsen es una visión organicista del Estado. Nosotros, digamos, tenemos, como decía al principio Carlos, creo yo, todos una mayor familiaridad con el sistema kelseniano, con Kelsen. Claro, claro. Kelsen, porque de una manera más clara a los sistemas constitucionales, a mayor número de estados, qué sé yo, ¿no? Es decir, hay constituciones, hay más constituciones hechas de acuerdo al pensamiento de Kelsen que de acuerdo con el pensamiento de Schmitt. Digamos, cuando pensamos en Kelsen, pensamos, por lo menos en español, ¿no? Pensamos en ese libro tan famoso que todos, de alguna forma, habremos tenido en las manos alguna vez, que se llama La Teoría Pura del Derecho. Claro. Es decir, ¿qué quiere decir Kelsen cuando dice teoría pura del derecho? En realidad, lo que él quiere decir es que el derecho no debe estar contaminado de otra cosa, que el derecho debe ser solo derecho, que no deben haber matices políticos, que no deben haber matices culturales, que no deben haber matices ideológicos, desde luego, sino que debe haber sencillamente una relación entre normas jurídicas.
Sí, la visión total, integral del positivista. De lo que en derecho, digamos, llamamos positivismo, ¿no? Es decir, esa famosa pirámide, ¿no? Esa famosa pirámide que hemos estudiado todos en derecho constitucional, ¿no? Que claramente está Una, plasmada en algunas constituciones, casi copiándose la misma letra de los capítulos, ¿verdad? De Kelsen. es decir, una norma superior y normas ordinarias que desarrollen esa norma superior, pero que nunca la contradigan o que nunca vayan en contra del espíritu de la norma superior. Pero, digamos, todas esas relaciones, digamos, entre normas, son relaciones jurídicas, son relaciones de derecho, no son Sí, relaciones claro. en las que tenga que ver otra materia, ¿verdad? Por eso es la teoría pura del derecho. Yo creo que a Schmitt esto le parecía ingenuo, ¿no? Sí, le daba un poco de comezón, vamos a decir. Porque Schmitt entiende que lo político no se puede desvincular de la Constitución y del Estado, por lo tanto, ¿no? Entonces, por eso, digamos, para él la Constitución era algo que hacía en función del espíritu del pueblo, ¿no? Digamos, cuando Kelsen quiere, cuando Kelsen quiere hacer una constitución, él parte del hecho de que un Estado es plural, ¿no es cierto? Es decir, de que hay gente con diferente visión, de que hay gente con diferentes intereses, de que hay gente con diferentes motivaciones y, digamos, en países como los nuestros, ¿no? Es decir, como México o como Guatemala, podríamos incluso llegar a decir gentes con diferentes culturas, en la medida en la que sus orígenes pueden ser diferentes. Hace unos días hablábamos con vos y hablábamos en relación a lo diferente que es el norte de México del sur de México. Sí, Es claro. decir, no se puede entender a México sin esa pluralidad, ¿no? Sin esa diferente visión de las cosas. Entonces, cuando, cuando Kelsen Y conforma, además la ¿no? propia conformación de diferentes culturas indígenas que trae otras implicaciones para la vida, ¿verdad? Que en Guatemala es un fenómeno idéntico al mexicano porque, digamos, más allá de las fronteras políticas, tanto México como Guatemala forman parte de la gran cultura mesoamericana. Por supuesto, Carlos, México y Guatemala son dos realidades que se parecen mucho, que se parecen mucho, mucho, y que por eso mismo no deben o no pueden obviar esta pluralidad y esta diferencia. Digamos que todas esas diferencias se resuelven a través del sufragio, ¿no? Es decir, en un régimen liberal representativo se resuelven a través del sufragio. Y habrá ocasiones, digamos, como la que estamos viviendo en Guatemala ahora, en las cuales eso causa alergia porque se vislumbra de alguna manera un cambio cercano que no a todo el mundo le sienta bien, pero Kelsen entiende de alguna manera que quienes están eh, eh, por debajo, por decirlo de algún modo, en algún momento, a la vuelta de los años, estarán por arriba o estarán representados por sus representantes, y digamos que eso es lo que de alguna forma a Kelsen le interesa resolver de acuerdo a una teoría pura del derecho.
Digamos que frente a esa situación, que es una situación real, ¿no? Innegable, eh, Schmidt, cuando, cuando oye la palabra, cuando oye la palabra plural, digamos, o la palabra diferencia, Schmidt debe haber sentido aborrecimiento. Es Sí, decir, no, no, eh, totalmente contrario a su pensamiento unificador, ¿verdad? Al es decir, macizo estatal digamos, con control sobre todos los ámbitos de la vida. para él, digamos, la democracia no era algo representativo, digamos, sino que para Schmidt la democracia era algo aclamativo. Por eso es que a él, eh, por eso es que él cuando va con Frank, digamos que es uno de los fundadores del movimiento nazi, va con Frank a Roma y van a visitar a Mussolini, eh, y Mussolini les dice a ellos, es que Hegel ya no vive en Alemania, Hegel vive ahora en Roma, les dice, porque yo, digamos, soy el representante que ha unificado a todos los italianos y todos los italianos me aclaman a mí. Digamos, cuando Schmidt oyó eso de boca de Mussolini, se sintió muy triste, ¿no? Porque él hubiera querido eso para Alemania. Para Y de alguna Alemania, manera, claro. y de alguna forma, para eso es para lo que él trabaja, ¿no? Es decir, finalmente, digamos, la, la relación, digamos, entre Kelsen y Schmidt es una relación en la que yo diría que siempre la pauta la llevó Kelsen. Kelsen era unos 7 u 8 años más viejo, ¿no? Además, siempre tuvo una carrera académica más importante que la de Schmidt. Eh, de manera que los textos Y una que, aportación importantísima en el Tribunal Constitucional austriaco, ¿verdad? y sí, y también en la República de Weimar, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que escribía Kelsen era de alguna forma ripostado luego por Schmidt, pero la discusión llega a su culminación, digamos, con lo que culmina esto, es con un texto largo de Schmidt que es anterior al de Kelsen, ¿no? Que se llama El Defensor de la Constitución. Eh, es un texto largo, es un libro como de unas 200 páginas, diría yo, y en el mismo 1931, Kelsen escribe una respuesta a este texto que se llama ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Es allí en Sí, donde ahí Kelsen, es, digamos, el momento puntual de esta disputa, ¿verdad? sí, sí, digamos, es como la cumbre de la discusión entre ellos, ¿no? Y ya está por venir, digamos, la realidad nazi para Alemania, eh, y es allí, digamos, en esa respuesta de Kelsen, en donde Kelsen postula el Tribunal Constitucional. Es decir, el defensor de la Constitución debe ser un tribunal constitucional. En Eh, oposición a Carl Schmitt, que propone que el defensor de la Constitución debe ser quién. Debe ser un caudillo, debe ser a quien el pueblo aclama. Y yo te iba a preguntar, tú ahorita hiciste referencia a que la mayor parte de las constituciones del mundo reflejan una influencia kantiana, pero dejaste un espacio como dando a entender que había algunas constituciones eh, desarrolladas bajo la influencia de Carl Schmitt. ¿Cuáles son estas constituciones? Históricamente entiendo que las hubo, pero actualmente queda alguna. Yo diría, Carlos, que la discusión entre Kelsen y Schmidt ahora es más actual que nunca, porque
si te das cuenta, de alguna forma, hay gobernantes que a quienes la pluralidad, digamos, les molesta y que están dispuestos a pasar sobre cualquier cosa antes de entregar el poder. Es decir, en Francia, en Alemania, en Italia hasta están gobernando, en España van a haber elecciones dentro de unos días y los partidos, digamos, de corte Ultraderechista, para hablar claro, ¿verdad? ultraderechista, populista, son cada vez más fuertes y más presentes, ¿no? Y en Centroamérica te encargo que hoy mismo nos mostraron un video con este perfil, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, tenemos visiones o tenemos versiones de eso hasta en los Estados Unidos. Sí, claro, natural. Es decir, eh, ¿quién es la figura más prominente del Partido Republicano hoy por hoy en los Estados Unidos? Sí, Es el alguien, caudillo Donald Trump, ¿verdad? es alguien que, que no falseamos, creo yo, mucho la verdad, si decimos que parece tener un desprecio por la democracia. Si nos vamos, digamos, a Rusia o si nos vamos a China, por ejemplo, vamos a ver esto de una manera muy clara. Por supuesto que Smith nunca hubiera estado de acuerdo con que hubiese sido un partido el que gobierna, ¿no? Yo creo que su rompimiento con el movimiento nazi es precisamente ese, ¿no? Él hubiera querido que fuese una persona. Él cuando se da cuenta que, que el gobierno fascista en Alemania está en manos de un partido, eso lo decepciona, eso lo incomoda, eso es lo que de alguna manera lo empieza a él a alejar, digamos, de los nazis. Eh, es decir, así de radical era Schmidt, ¿no? Eh, fundamentalmente, digamos, Carlos, eso era lo que me interesaba tratar de discutir y de argumentar eso contigo hoy. Tal vez, digamos, solo me quedaría lo más incómodo, ¿no? Que es el tratar de establecer eh, de qué manera Kelsen es kantiano y de qué manera Schmidt es hegeliano. Es decir, cuando uno estudia Kant, digamos, y cuando uno estudia todo el sistema kantiano, digamos, desde la crítica de la razón pura, uno se da cuenta que hay un momento en el que Kant, en la crítica de la razón pura, llega a negar el acceso a lo que él llama la cosa en sí. Es decir, para la filosofía hay cosas que son en sí mismas y cosas que son en algo más, ¿no? Es decir, tal vez la manera más fácil de ver esto es volver al idealismo clásico de Platón, ¿no? Y decir, y recordar cuando Sócrates le preguntaba a los sofistas, dime qué es la belleza, por ejemplo. Y entonces el sofista le empezaba a hablar de un caballo pura sangre, o le empezaba a hablar de una pradera verde en primavera. Entonces Sócrates le decía, es que yo no te estoy preguntando por la belleza en la pradera o por la belleza en el animal. Yo te estoy preguntando Sino por la el belleza concepto de belleza, claro. Ajá, la belleza en sí misma, ¿no? Eh, digamos, Kant llega a negar el acceso a la cosa en sí. Das Ding an sich, dice él en alemán, ¿no? La cosa en sí. Los valores éticos, ¿no es cierto? Es decir, la justicia, la templanza, la gratitud, la honestidad, son cosas en sí, son ideas puras, digamos. Es decir, no hay acceso a eso, de acuerdo con el idealismo kantiano. Sí, y en esa visión sí, claramente se ve la influencia
kantiana, ¿verdad? Sí, de manera que a Kelsen eso es lo que lo inspira a hablar de una teoría pura del derecho. Es decir, no hablemos de valores, no hablemos de la justicia, no hablemos de la equidad, no hablemos de esas cosas, porque esas cosas son así en Alemania, pero son de otra manera en Bagdad, ¿no? Son así en Europa, pero son de otra manera en la India. Entonces, hablemos solo del derecho como derecho. Es decir, un poco eso es lo que lo lleva a él a escribir una teoría pura del derecho. Hablar solo de derecho sin una contaminación de algo más. Claro. Ahora, ¿de qué manera Schmitt es hegeliano? Digamos, Schmitt es un filósofo en todas reglas, ¿no? Es decir, él es un hombre que habla de la Iglesia Católica, por ejemplo, como la institución más perfecta que ha construido el ser humano. Es decir, la Iglesia Católica ha sido manejada de una manera, de acuerdo con su visión de las cosas, muy eficiente. Es decir, es un esencialista, digamos, religioso, pero al mismo tiempo él entiende que el derecho debe perseguir fines prácticos. Al mismo tiempo, él entiende que el derecho debe perseguir un funcionalismo técnico, digamos. Entonces, digamos que a partir de esas dos cosas tan diferentes, de ese esencialismo y de ese funcionalismo, él construye un sistema, pero parte de dos contradicciones. Digamos, en ese sentido, es en el sentido en el que yo encuentro el más profundo hegelianismo de Schmitt. Es decir, en la medida en la que para mí lo importante hoy era tratar de dar continuidad a lo que hablamos la vez anterior. Para mí, en la medida en la que lo importante hoy era ver o tratar de mostrar la influencia de Kant y Hegel en el pensamiento jurídico que nos ha influido durante el siglo XX y posiblemente que ha influido a los dos constitucionalistas más importantes del siglo XX. En esa medida, para mí, digamos, lo importante era al final llegar a esta conclusión. Quizá las cosas se puedan aclarar un poco si volvemos también a algo que habíamos referido al comienzo. Es decir, finalmente de lo que estamos hablando es de una visión ilustrada de las cosas. Es decir, en referencia a Kelsen, frente a una visión romántica de las cosas. Es decir, la ilustración frente al romanticismo y la figura de Napoleón Bonaparte como alguien que de alguna forma reúne en su persona, ¿no? en su ambigua personalidad, en su contradictoria personalidad, tanto matices ilustrados, porque digamos él exporta toda la ilustración francesa a toda Europa, y también es un personaje profundamente romántico. Es decir, no sé yo si eso puede ser una conclusión válida para lo que hemos intentado exponer. Para lo que hemos conversado, yo creo que en ti indudablemente se nota el profesor, ¿verdad? Y se nota también el hombre de espíritu universal, porque es prácticamente mágico, diría yo,
cómo ligaste el tema anterior de la filosofía de Kant y Hegel con el tema de esta sesión, con las dos visiones constitucionales de Schmitt y de Kelsen, y bueno, todo esto aderezado con referencias a la literatura y a las bellas artes. Pero sin lugar a duda, al estar a punto ya de cerrar el programa, a mí me gustaría que tú nos ayudaras con una reflexión final en la que de alguna manera podamos no solamente poner en común estas cosas, estos temas tan importantes sobre los que hemos estado conversando, sino también en cómo se proyectan en nuestra vida ordinaria y cómo se proyectarán en la construcción del siglo XXI, en el que aparecen tantos fenómenos de carácter global que están redefiniendo el mundo, no solamente la globalización comercial, sino la globalización del calentamiento global, de la polución global, de la migración, de las asimetrías en el mundo. A mí me gustaría que tú nos ayudaras con tu visión filosófica a ponderar esta proyección hoy y hacia el futuro. Pues a mí me resulta un poco inquietante, digamos, el predecir cosas, ¿no? Yo creo que si podemos decir algo, o si podemos indicar, digamos, señalar algo, es que en un mundo como el actual, yo creo que tanto una visión, digamos, la visión de la democracia representativa, la visión del Estado organizado de acuerdo a esa jerarquía del derecho positivo de Kelsen, que nosotros podemos ver muy claramente en voces, digamos, como las Naciones Unidas, en voces como el Partido Demócrata norteamericano, pero posiblemente podemos también ver muy claramente estados que apuestan por una organización decisionista y aclamativa, como la China actual, digamos, como la China continental actual, en donde resulta de alguna forma difícil, a lo mejor para nosotros, entender cómo ellos en algún momento pudieron decir o dar sentido a lo que decía Deng Xiaoping, ¿no? Es decir, el anterior jerarca del Partido Comunista Chino. Sí, claro. No importa de qué color sea el gato, con tal que mate ratones, decía Deng Xiaoping. Es decir, sí, el pragmatismo a todo lo que da. Es decir, restrinjámonos en la libertad, pero hagámonos ricos. Es decir, el hecho de que seamos un partido comunista no quiere decir que no participemos en el mercado y de que no nos hagamos ricos en el mercado, ¿no? Y de que no seamos eficientes en el mercado. Y nadie, digamos, va a ignorar, ¿no? ¿No es cierto? Que es un pueblo que parece, digamos, haber entregado la libertad con tal de la eficiencia y de la riqueza y de la aclamación a un partido o a una figura, y nunca, creo yo, habían estado tan claras estas posiciones como ahora. Desde luego, para mí es muy
arriesgado decir cómo van a parar las cosas, ¿no? Es decir, por supuesto que nosotros, cada uno de nosotros puede tener simpatías y tratar desde su particular trinchera de hacer tender las cosas hacia un lugar, pero son fuerzas, digamos, muy grandes las que tienden eh, hacia una cosa o hacia otra, ¿no? Quizá un poco por lo que decías hace un rato, me gustaría tal vez terminar recordando eh, una obra literaria que acabo de revisar recientemente. Es decir, yo por supuesto que la conocía y que en algún momento me había interesado por ella, pero ahora estoy tratando de acercarme a la guerra del Peloponeso de Tucídides, por algo que quiero escribir y por algo que estoy tratando de configurar. Y recordé la trama, digamos, de la Antígona de Sófocles. Eh, digamos, Antígona, digamos, Sófocles escribió Edipo, Edipo en Colono, Antígona, ¿verdad? Y todo eso es una saga, ¿no? Es decir, todo eso es una gran historia mitológica de un ciclo mitológico griego, ¿no? Pero digamos, Antígona es una mujer joven, eh, cuyo tío, Creonte, es el gobernante de Tebas. Es decir, Tebas es la ciudad que Creonte gobierna con temor de que se atente contra su poder. Como todos Creonte, los grandes poderosos, ¿verdad? como todos los grandes tiranos, como todos los grandes déspotas, él tiene un gran temor de que se atente en contra del poder que él ejerce. Y entonces ha promulgado una ley a través de la cual él ha dicho: quien atente contra el poder en Tebas, por supuesto que se hace acreedor a la muerte, a ser ejecutado, pero no solo eso, su cadáver deberá quedar a la luz pública en la plaza para que todo el mundo vea cómo se pudre y cómo se corrompe frente a los ojos de todo el mundo. Y resulta que Antígona tiene un hermano que se llama Polínice, y Polínice es un joven impetuoso, es un joven irreflexivo que atenta contra el poder de Creonte. Y Creonte lo coge preso y lo mata. Y deja el cadáver en la plaza pública, digamos, para que todo el mundo vea cómo se corrompe el cadáver. Antígona no se conforma. Antígona era una mujer de temperamento fuerte, de carácter, y grita a los cuatro vientos que todos son unos cobardes, que nadie se opone a Creonte, que entre otras cosas es su tío, ¿no? Y una noche, digamos, al amparo de la sombra, ¿no? Cuando nadie la ve, toma el cadáver de su hermano y lo entierra. Finalmente, todo el mundo sabe que ella lo ha hecho, porque ella lo ha gritado y lo ha dicho a los cuatro vientos. Cuando Creonte ve que no está el cadáver de Polínice en la plaza, la agarra presa, ¿no? Y le pregunta: ¿por qué lo hiciste? Si sabías que estaba prohibido. Entonces ella le dice: lo hice porque antes que a tu obedecía una ley que tengo grabada en el corazón. Por supuesto que eso no la exime de que maten, ¿no? Y Creonte mata a Antígona. Pero como es una tragedia, Creonte no sabe que su hijo, el heredero, está loco de amor por Antígona. De manera que cuando él sabe que su padre la ha ejecutado, se suicida también. Es decir, esa es la trama de la tragedia de Sófocles, ¿no? Claro. Pero podemos nosotros ver que en el fondo, digamos, lo que está en cuestión es una visión del derecho Sí, positivo, claro. digamos,
Sí, contra y que algo se abre hacia algo más allá que lo dictado por el déspota. Es decir, Creonte había actuado de acuerdo a la ley, porque era una ley positiva. Pero ella cuando le dice, porque antes que a tu ley obedecía a una ley que tengo grabada en el corazón, está, digamos, aludiendo a lo que podríamos, en términos, digamos, muy generales, decir un derecho natural, ¿no? Claro, claro. Es decir, eh, yo creo que podríamos llevar, digamos, un poco la discusión entre Kelsen y Schmidt a, a esto, ¿no? Es decir, Sí, claro, Schmidt, natural. Schmidt, Schmidt lo que quería finalmente era que la democracia fuese algo aclamativo, es decir, que todo el pueblo, que todo el Estado, digamos, se uniera en la aclamación hacia un líder, hacia un caudillo, y que por eso el rostro que se mostrase fuese el de una unidad, sin fisuras, utópico, muy difícil, eh, es decir, complicado, pero que hemos visto que poco a poco va teniendo expresiones en el mundo moderno, ¿no? Claro. Mientras Kelsen acepta la diferencia, acepta la pluralidad y para jugar con todo eso, despoja al derecho de todo lo que le es ajeno y habla de una teoría pura del derecho. Pues no cabe duda que cuando se tratan estos temas con esta riqueza que tú los expones, toman una nueva tesitura y pueden resultar de interés al verlos con ojos novedosos. Creo que, como en todas las buenas conversaciones, nos quedan muchos temas por seguir explorando y espero que así sea. Así es que por lo pronto, mi querido Rogelio, te agradezco nuevamente que hayas aceptado compartir conmigo en esta ocasión los micrófonos de este programa, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que su opinión es muy interesante y muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que ustedes encuentren más atractivos o de mayor incidencia en su vida. A mi amigo Rogelio le agradezco nuevamente el favor de su compañía y creo que, si Dios nos da licencia, nos volveremos a reunir para continuar tratando estos temas, algunos de los cuales ya te anticipé. Muchas gracias, Rogelio, y hasta la próxima semana. Un saludo cordial. Para, ser, para servirte, Carlos, y como siempre te lo digo y te lo reitero, muy agradecido con vos.